Gracias a la presencia de ustedes, todas y todos, estamos muy contentos que podamos estar juntos. Todavía no vamos a nos tocar abrazar como es característico de nuestro sur, pero también se posibilita estamos más gentes lo que una reunión presencial con todos los costos. También lo bueno y lo malo, ¿no? Pero muy felices porque sabemos que no ha venido a esta reunión quien no tiene ganas y amores por Sudamérica, América Latina y Caribe. Sí, todos ustedes son personas que no son indiferentes a lo que pasamos nosotros y nosotros. Y acá saben ustedes que si estuviéramos hablando a 10 años atrás, estaríamos hablando sobre otros retos, ¿no? Y algunos olvidados, como por ejemplo los fundamentalismos que han crecido. Estamos en un contexto bastante duro de Estado achicado, nuestros problemas estructurales muy visibles y no superados, como la explotación, el racismo, el patriarcado y nuestra cultura de élites internacional de característica colonial sigue sin respetar los pueblos, la naturaleza, imponiendo barreras. No es un contexto que ustedes no conozcan, pero lo queremos mirar en este seminario un tanto cuanto se comportan los fundamentalismos ante lo que hay de nuevo. Volvemos a reducción de participación en la sociedad civil, a crecientes violaciones de derechos humanos, golpes de gobierno, violencias muchas, barreras comerciales. Bueno, y la gente está ahí, ¿no? De algún modo se mantienen o se convencen la gente con argumentos e ideologías. Es enfrentar estos cuadros. Es muy importante para nosotras y nosotras que ahora estamos configurando este FESUR, Foro Ecuménico Suramericano de ACT Alliance. Esto es nuestra intención, salir de este seminario con estos proyectos, compartir con ustedes, no solo la gran dificultad de todo, pero también las pequeñas esperanzas, las pequeñas experiencias, las señales de oportunidades hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos, estamos juntas y juntos. Y ahora seguimos con Horacio, que va a presentar un poco cómo vamos a funcionar y cómo vamos a seguir adelante en este evento de 3 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, mi nombre es Horacio, CREAS Argentina, también moderador, coordinador del Foro ACT Argentina. Vamos a estar trabajando durante estas 3 mañanas para Sudamérica, para América Latina, mediodías para Europa, con 2 objetivos de este seminario. El primero es profundizar en el impacto de los fundamentalismos en las democracias y en los derechos humanos en América del Sur, en el marco del contexto social, político, cultural, religioso de América Latina y el Caribe. Y el segundo objetivo es consensuar procesos articulados de estrategias y acciones en el marco del fortalecimiento del FESUR como estructura de ACT desde una perspectiva global, es decir, acciones desde América del Sur en alianza y en articulación con otros foros y organizaciones, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Los resultados que esperamos para estos 3 días de encuentro son un análisis en profundidad a partir de los insumos de la investigación que ha conducido Magalí Cunha sobre el impacto de los fundamentalismos en las democracias y derechos humanos, basado en 4 estudios de caso en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Y bueno, este seminario nos va a permitir
intercambiar y profundizar en el análisis y la identificación de desafíos para la acción. Y el segundo resultado que estamos buscando son propuestas concretas de acción en el marco del fortalecimiento del FESUR en alianza con otros actores, tanto dentro como fuera de la región. Metodológicamente, los 3 días se organizan de esta manera. El primero vamos a compartir las palabras del secretario general de Acta Alianza y vamos a recibir los resultados de la investigación que mencionaba anteriormente, liderada por Magalí Cunha. A partir de la presentación de la investigación vamos a escuchar complementaciones de los países donde no se hicieron los estudios de caso y identificar unos primeros desafíos para el FESUR. El segundo día vamos a tener un momento de trabajo en grupos para hacer un análisis en profundidad y con una retroalimentación en plenario, y el tercer día nuevamente vamos a volver al trabajo en grupos para realizar propuestas concretas de acción desde el Foro ACT Sudamérica en alianza, en articulación con otros actores. Entonces, repito, hoy recibimos los resultados de la investigación con sus desafíos, recomendaciones. Mañana el trabajo en grupos con devolución a plenario sobre profundización del análisis. El viernes propuestas concretas de acción trabajando nuevamente en grupos y en plenario. Hoy, entonces, el programa que tenemos es, vamos a escuchar acerca del proceso que nos ha conducido hasta aquí, que inició en la consulta internacional de Acta Alianza en Guatemala el año pasado, y cuál ha sido el proceso del PRO-FESUR hasta la fecha, hasta desembocar en la investigación y la convocatoria a este seminario. Tendremos la apertura y a las 11 de la mañana vamos a iniciar una transmisión en vivo. Vamos a iniciar la transmisión en directo en el canal de Facebook de ALC, con la presentación del secretario general de ACT, Rudelmar Bueno de Faría, y la presentación de la investigación a cargo de Magalí Cunha. Luego salimos de la transmisión en vivo y tenemos un momento para preguntas, complementaciones, comentarios de parte de todos y todas las participantes, y a continuación escucharemos algunas presentaciones de los países donde no se realizó el estudio de caso. Si tengo bien presente, los países que tenemos aquí son Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, pero vamos a ver si estamos en lo correcto de acuerdo a las personas que han entrado en esta sala. Tenemos luego, para finalizar, una retroalimentación acerca de las presentaciones de los países donde no se hizo el estudio de caso. Esta retroalimentación estará nuevamente a cargo de Magalí. Entre la transmisión en vivo y que cortamos la transmisión, tenemos un receso de 10 minutos, eso va a ser anunciado, va a aparecer la placa como en la sala de espera que tuvimos al comienzo, así que durante 10 minutos tenemos ahí un breve intervalo antes de volver a las preguntas del plenario. Por último, 3 recomendaciones: presentarse antes de hablar, simplemente el nombre, organización, país es suficiente, aunque tenemos los carteles debajo de nuestra imagen en Zoom, agradecemos la presentación. En segundo lugar, saber que estamos transmitiendo en 2 idiomas, estamos transmitiendo en español y en inglés, entonces también se agradece hablar pausado para facilitar el trabajo de las intérpretes. Y en cuanto a solicitar la palabra, Zoom tiene la función de levantar la mano y también se puede solicitar la palabra por el chat. Así que, bueno, nuestro técnico de la plataforma, Carlos Jacobs, estará atento también a estos detalles
y nos estará avisando para poder dar la palabra y habilitar el micrófono. Los micrófonos de todos y todas permanecen apagados mientras la persona que está haciendo uso de la palabra lo tiene encendido, y es nuestro técnico de plataforma quien va habilitando los audios. Entonces, hasta ahí, muchísimas gracias, y bueno, excelente comienzo de jornada para todos y para todas. Y paso la palabra a Mara, Rafael. Yo solo Mara. quería Sí. presentarme porque no lo hizo. Yo soy Rafael, estoy hablando de Brasil, de Río. Hago parte del proceso de constitución de FESUR y también soy parte de nuestro foro de Brasil, FEACT Brasil. Muchas gracias. Bueno, Sí, muy buenos días. Una pregunta, disculpe la interrupción, pero está prevista la transmisión online a partir de las 11. ¿Empezamos ahora, aunque sea más temprano, la transmisión online de todas maneras? No, Bien. Entonces, tendríamos que esperar a llegar a las 11 para seguir avanzando en el proceso. perdón, Carlos. Sí. Yo tengo que hablar todavía. Ah, bueno, adelante, adelante, disculpe. Bueno, muy buenos días. Bueno, este seminario, como ha empezado Rafael, es fruto de muchos esfuerzos, ¿no?, para la creación de un espacio sulamericano. Mi nombre es Mara Luz, yo soy directora regional de CREAS y hablo de la vecindad de Rafael desde São Paulo, Brasil. Estos esfuerzos para la creación del foro han empezado hace mucho tiempo y en este momento estamos realmente muy felices que los esfuerzos últimos de los foros de Argentina, Brasil, Colombia y Perú hicieron realidad, ¿no?, este evento. Y también felices que estamos invitando a otros foros de la región. Contamos con el Foro de Centroamérica, con otros espacios de ACT Alliance, de la Alianza ACT, agencias europeas que nos acompañaron, que nos acompañan siempre en este proceso, y también la presencia de los movimientos sociales de la región. Este proceso, en términos más temáticos, ¿no?, fueron importantes dos momentos, ¿no? La conferencia global sobre América Latina y el Caribe, que Horacio ya mencionó en marzo de 2019 en Guatemala, donde estos 4 foros decidieron reforzar sus respuestas en términos del tema de los fundamentalismos, ¿no? El segundo momento fue en noviembre de 2019 en La Habana, Cuba, en el diálogo entre ciencia y tecnología sobre la urgencia de la justicia climática, la justicia de género y la lucha contra los fundamentalismos en nuestra ruta hacia una época sustentable, que en aquel momento reunió iglesias, organismos ecuménicos, autoridades gubernamentales y académicos, y también proporcionó una excelente oportunidad para que el Foro de Sudamérica pudiera dialogar con el Foro de ACT de Cuba. Entonces, teniendo los esfuerzos de tantas personas, ¿no?, de ayer, de hoy, pero también los esfuerzos que nos esperan en el futuro, yo quisiéramos que nos reuniéramos en una oración inicial. Dios, que es Padre y Madre, invocamos su presencia y su guía en los próximos días, y tu protección a todas las personas que a lo largo y ancho de nuestra América Latina, en los campos, en las ciudades, en las periferias, las villas, las favelas, en nuestras costas, sufren cotidianamente en sus vidas las consecuencias de los fundamentalismos en lo económico,
en el aumento de las desigualdades en lo social, en lo político. Que el hecho de estar juntos y juntas nos fortalezca aún más en nuestra misión, que es la vida plena y abundante. Amén. Es con este espíritu de estar juntos, de estar juntas y de nos sentirnos acompañados y acompañadas, que entonces vamos para la entrada, ¿no? La entrada al vivo. Y como dijo Horacio, volvemos después de la presentación al vivo a retomar la metodología de nuestro seminario. Muchas gracias, muy obrigada. Bien. Horacio, entonces, ¿vamos al vivo ahora o esperamos a las 11? Carlos, podemos dar orientaciones a todos y todas, que no sé si todos estaban al inicio, de aprender su lengua, esas cosas prácticas, ¿No? de acá. ¿Cómo no? Sí, Rafael. Buenos días a todos y todas. Lo que le quería comentar es cómo funciona la cuestión de la traducción en simultáneo, la interpretación en simultáneo. Cuando ustedes ingresan al Zoom, van a ver que entre las funciones que aparecen en la barra de herramientas de abajo, hay una que es como un icono como de un mundo que le permite seleccionar en qué idioma usted quiere escuchar las presentaciones. Tenemos disponibles 2 idiomas, español e inglés. De modo que lo que le pedimos es que cada uno seleccione el idioma en que es nativo, de modo de poder escuchar cómodamente y sin importar la persona que está hablando, en qué idioma está hablando, usted va a poder escuchar en su propio idioma todo lo que se diga. Entonces, debajo, junto a los iconos donde están para silenciar, para iniciar y parar el video, también va a haber un icono nuevo, que es como un mundo. Hace clic en ese icono y selecciona el idioma que usted quiere escuchar. Por otro lado, como decía Horacio hace unos momentos, repetimos, mientras usted no esté hablando, por favor, mantenga silenciado el micrófono, de modo de que el audio que llega a todos y a todas sea de la mejor calidad posible y con la menor cantidad de interferencias y ruido de fondo. ¿Alguna cosa más que tengamos que compartir, Horacio? Sí, tenemos una cartelera virtual de presentación de participantes que voy a poner el link en el chat en este momento. Se puede acceder web o con la aplicación Padlet en celular también. ¿Podés comentar un poquito qué contiene esa cartelera, Horacio? Si tiene los nombres, si son participantes por país, por organizaciones regionales o internacionales, la breve descripción personal que ustedes enviaron al completar el formulario de inscripción y su correo electrónico en caso de que alguna participante quiera ponerse en contacto. ¿Sí? Están ordenados alfabéticamente para localizarlos más fácilmente. Sí. Si quieres saber de quién habla un poquito más, se puede ir ahí. El otro que me gustaría, como tenemos un ratito de tiempo, es que durante este proceso vamos a presentar quiénes han colaborado con el proceso FESUR que están acá presentes. No vamos a hacer de todos, sino algunos, después mañana más. Y yo gustaría que pudiera solo mostrar. Acá veo Nicolás Rosenthal, de Hora de Obrar y de Foro Argentina. Hola, hola Nicolás. Solo escena para que sepan quién es usted. ¿Sí? Andrés Alba, de
Colombia y también de Acta Iglesia Suecia. Francia está por acá. Sí, Francia, por favor. Francia es de Federación Luterana Mundial en Colombia y de Foro Colombia. Esas son algunas personas que contribuyeron para el proceso. También Germán Vargas, que viene de Perú, es de Paz y Esperanza y también de Foro del Perú. Todas estas personas estuvieron ahí presentes en la construcción del proceso. Laura Chacón. Hola Laura, si puede estar. Estuvo todo el tiempo por COP de género acompañando el proceso y ahorita sigue como participante de CREAS. Gracias a ustedes y ahí tenemos unos 5 minutos más para que la cuestión técnica pueda ser arreglada hacia la transmisión en vivo, ¿no? Bueno, tenemos 5 minutos más si quieren hacer una pausa chica y volver. Ahí estamos.
Ya estamos a punto entonces de comenzar la transmisión en vivo. Estamos listos para empezar. Muy buenos días. Buen día. Desde el foro de la ACT, Alianza de Sudamérica. Muchas gracias por todas las presencias y las participaciones en este importante momento para la región de América Latina y el Caribe. En la sesión pública de apertura de nuestro seminario Fundamentalismos, un desafío suramericano y global, donde vamos a estar trabajando, dialogando, intercambiando sobre el tema de fundamentalismos, derechos humanos y democracia en Suramérica. Para este panel nos gustaría entonces presentarles las dos personas que nos acompañarán esta mañana. El primero será Rudelmar Bueno de Faría, que es el secretario general de la Alianza ACT, copresidente y miembro del Mood Faith Advisory Council de las Naciones Unidas y miembro del Comité Directivo de las Naciones Unidas para la implementación del Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos para prevenir la incitación a la violencia. Seja bem-vindo, Rudelmar, buenos días. Y la segunda persona que estamos realmente muy felices de haber contado en este proceso es Magali de Comunicación y Guión de la Sociedad Chilena Estudios Indisciplinares de Comunicación, Intercom, y directora del colectivo de comunicación Bereia. Bueno, a ustedes dos, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio y bueno, paso la palabra entonces a Rudelmar. Ok, muchas gracias, Mara, por la introducción. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en este seminario internacional sobre fundamentalismos, democracia y derechos humanos. Yo quiero agradecer a los organizadores y las organizadoras de este evento por la oportunidad de poder compartir mis puntos de vista. Y también felicitar al FERSUR de la Alianza CT por la pertinencia de los temas que serán abordados en los próximos 3 días. Todo eso será apoyado, como fue dicho, obviamente, por la investigación llevada a cabo por la profesora doctora Magali Nascimento Cunha, que trata de los fundamentalismos, de la crisis de la democracia y las amenazas a los derechos humanos en América del Sur, específicamente en ese estudio. Bueno, para comenzar, quiero decir de que vemos que todo el mundo, incluyendo nuestra región, enfrenta una creciente crisis con graves implicaciones humanitarias y reacciones violentas en contra de los derechos humanos y también al Estado de Derecho. No es sorpresa para nadie de que los procesos democráticos en nuestra región han sufrido golpes fuertes. Una ola de acontecimientos políticos negativos ha afectado a muchos de nuestros países. Desde golpes de estados y parlamentarios hasta el aumento del autoritarismo y del militarismo en toda nuestra región. Y esto se da en un contexto de fortalecimiento de los sectores políticos y grupos económicos, pero también grupos religiosos que promueven el populismo, el nacionalismo, especialmente el nacionalismo radical, las políticas neoliberales y la intolerancia y odio en contra de los pobres, los pueblos indígenas, los migrantes y especialmente a la población negra.
Y eso es una característica que vemos en cada uno de nuestros países en América Latina y el Caribe. Más sorprendentemente, vemos también grupos de sectores de la sociedad saliendo en las calles para alabar a la dictadura y también demandar intervención militar, como es el caso en Brasil, pero otras partes, también otros países en la región. La violencia política en nuestra región ha cobrado cientos de vidas y sabemos de eso, y se aumenta cada día. Las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias se dirigen cada vez más a las personas y grupos que son defensores de derechos humanos, que son referentes sociales y políticos, especialmente los más progresistas, pero también en contra pueblos indígenas, negros, mujeres y personas LGBTI, especialmente líderes y lideresas de esos movimientos, como son los casos de Marielle Franco de Brasil y Berta Cáceres de Honduras. Eso está todavía presente en nuestra realidad y como una de nuestras preocupaciones. El racismo, la xenofobia, el odio a las personas pobres, que hace parte un poco de la cultura latinoamericana y caribeña hoy, la homofobia, la misoginia, están aumentando en todos los niveles, en todos los países. Y además, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los problemas que antes ya estaban en nuestro medio, que ahora solo ha revelado más abiertamente las disfuncionalidades de una normalidad que ya estaba en crisis en la mayoría de nuestras sociedades, especialmente las desigualdades impactantes, como es el racismo. Bueno, la pandemia también ha exacerbado las amenazas relacionadas con el medio ambiente, y hemos visto eso en nuestra región, en América del Sur, con la Amazonía. La reducción del espacio para la sociedad civil en todos los países, la polarización entre familias, grupos y sociedades, el populismo y el autoritarismo. Todos y todas sabemos que el cambio climático es una amenaza para la vida, aunque hay gente que niega esa posibilidad. Gobiernos, líderes. Los medios de vida también son afectados y para toda la creación en todo el mundo. Eso es un problema serísimo. El cambio climático, sabemos también que aumenta la pobreza y la desigualdad y socava la capacidad de las comunidades, particularmente las campesinas e indígenas, para disfrutar de la vida plena con dignidad. Y está mucho más difícil para nosotros permanecernos en silencio y inactivo ante una realidad que amenaza a la humanidad y también al planeta. Debemos tener en cuenta que el mundo entero está pasando por un cambio masivo. Y eso estamos en los periódicos, en las teles, todos los días lo vemos. En Europa, Estados Unidos, en África, Medio Oriente y también en nuestro continente. El auge de los gobiernos autoritarios y populistas y los no creyentes en los derechos humanos ya ha alargado incluso al sistema internacional existente. La pandemia de COVID-19, por supuesto, ha puesto en realce aún más estas tensiones, ya que algunos grupos cuestionan mismo la utilidad de la democracia y de los derechos humanos. Dado este daño económico y colapso social que estamos viviendo, que está se desarrollando cada vez más en función de la pandemia, es difícil ver algo más que un refuerzo del movimiento hacia el nacionalismo en todo el mundo. Y eso no excluye nuestra región. El nacionalismo radical combinado con el odio racial y también el religioso puede generar problemas irreversibles a corto y mediano plazo. El nacionalismo puede conducir a conflictos con otros, incluso otros países, infringir los derechos de los demás, cosechar el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, también exacerbar el populismo y el odio, y también, y como consecuencia, reducir el espacio para la sociedad civil, entre otros tantos que podemos numerar aquí. Estamos caminando a un mundo que es menos abierto y libre, y esas son las experiencias que son contadas y vividas por la mayoría de la gente, especialmente las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Un
mundo basado em fake news e novas verdades, novas narrativas para sustentar o conservadorismo e um modelo econômico excluyente, que é a pauta de la mayoría de los gobiernos en nuestra región latinoamericana. Estamos vendo a amplificação da discriminação e de desigualdades que têm profundas implicações para os direitos humanos fundamentais, como é o direito à vida, à saúde, direito à educação, ao trabalho. Tudo isso são elementos que são afetados como consequências. E essas consequências das desigualdades já se sentem e se sentirão muito mais se a discriminação basada em las motivações raciais, religiosas e de gênero forem exacerbadas. Todo isso aumenta a vulnerabilidade de grupos marginados, incluindo os negros, os indígenas, as pessoas com discapacidade, as mulheres, os niños, as niñas, os refugiados, imigrantes. São grupos vulneráveis. Por lo tanto, é importante para nós, como membros da Aliança CT, pero a sociedade civil como todo, vincular nossas ações às discussões mais amplas com diversos sectores e movimentos da sociedade civil, como é o movimento Black Lives Matter, por exemplo. Isso é algo sine qua non. Nós e nós somos conscientes, e esse é o tema deste seminário, que o fundamentalismo religioso é parte de las estratégias orientadas a promover um modelo socioeconômico, político e também cultural que exacerba as desigualdades e favorece a las élites econômicas e grupos selectos que se creem superiores em relação ao resto da sociedade. Grupos que, aunque são vítimas do próprio sistema social e econômico vigente, todavia seguem cegamente apoiando o conservadorismo. E isso vemos não somente em América Latina, mas em América do Norte também. No obstante, entendemos que não existe fundamentalismo religioso sem fundamentalismo político e econômico. E o estudo está apontando muito claramente para isso. E eles se retroalimentam e produzem muito mais desigualdades, injustiças e inequidades. Por lo tanto, eu insisto de que a convergência de los fundamentalismos religiosos, econômicos e políticos é uma fórmula explosiva que dá impulsão a processos excluyentes e devastadores, especialmente em contra dos direitos humanos e a democracia. A gente sencilla não vê facilmente a intersecção de los interesses econômicos e políticos com as práticas culturais, religiosas e de participação vigentes que temos em nossos países. E para empeorar a situação, não vemos dentro das igrejas e grupos religiosos mais progressistas uma voz e ação profética e liberadora que seja consistente, que contrarreste os discursos e as narrativas fundamentalistas, já seja por medo de represálias, de conotação política partidária, ou mesmo por medo de perder a feligresia. Há várias razões para isso. O coragem não está aí presente. Essa é a minha percepção. Por supuesto que há vozes aisladas, mas não institucionais na grande maioria. E como disse antes, está muito mais difícil permanecer callado e inativo ante essa realidade que ameaça a humanidade e ao planeta. E, por lo tanto, temos que actuar de maneira rápida e efetiva para buscar e realizar um novo paradigma para a humanidade. Pero, quando falamos de paradigmas, não queremos que seja só um paradigma de desenvolvimento alternativo. Queremos que seja um paradigma de vida, que desafie os patrones e sistemas dominantes que han formado nossas mentes e sociedades. Um paradigma que construya uma sociedade basada em conhecimentos e necessidades comuns e compartidas, que estén vinculadas a uma filosofia que defina a melhor maneira de viver como seres humanos, com justiça e com paz. Sin embargo, sabemos que solo se obtém a paz através da justiça, e que se a justiça solo se logra através da inclusão. Então, a justiça social arraigada em la ética, la filosofia, la religião, la ciência, la dignidade e
otros valores que creen que todos los seres humanos somos inherentemente dignos, ese es el camino. La dignidad es la base del respeto propio y el respeto incondicional de los demás, así como la diferencia en los demás que tenemos que ver. Estamos conscientes que la búsqueda para superar la pobreza, la injusticia y la violencia en nuestro continente nos demanda tomar en cuenta la diversidad de problemáticas y de sujetos también que están involucrados para construir soluciones con propuestas democráticas donde la solidaridad y el bien común esté presente. En ese contexto, yo quiero resaltar aquí la importancia del involucramiento de los jóvenes en la realización de ese paradigma. Vemos en la voz y la acción pública de la juventud la creatividad y la potencialidad de una voz profética frente a la sociedad, pero también frente a los gobiernos y los espacios multilaterales. Tenemos que aprender de ellos, de ellas, de trabajar en conjunto y de reforzar nuestra participación e involucramiento en los procesos de toma de decisiones para la juventud. Todo eso, obviamente, exige seguimiento y coraje para caminar juntos, junto a la lucha de nuestros pueblos, de diferentes orígenes, en la construcción de sociedades democráticas, en la promoción de una justicia económica y socioambiental, en la lucha por la justicia de género y la justicia para las poblaciones indígenas, migrantes y desplazadas. La gravedad del sufrimiento de nuestros pueblos nos demanda alzar voz frente a los poderes políticos y económicos que están causando la injusticia y la inequidad que afecta millones de vidas en nuestro continente y el mundo todo. La incidencia política es importantísima. Si nosotros queremos ayudar y dar forma a una sociedad inclusiva y sostenible, debemos comenzar a construirla ahora. Una visión de futuro no es suficiente más. Necesitamos acciones coherentes, prácticas y efectivas que enfrenten los desafíos que hemos identificado. Las luchas por el derecho a la vida y la dignidad humana, la autodeterminación, la libertad de expresión, de religión, creencias, de todos los derechos socioeconómicos y culturales, son manifestaciones de la búsqueda de la gente por paz, con justicia y seguridad. Podemos construir un nuevo espíritu para la humanidad, pero eso dependerá principalmente de las actitudes de la gente, incluyendo la gobernanza global. Y por lo tanto es fundamental apoyar el multilateralismo, especialmente en el momento en que muchas instituciones son atacadas por los estados nacionalistas debido al trabajo que realizan y por las posiciones que toman. Tenemos como ejemplo las agencias de las Naciones Unidas, como la OMS, que ha sido duramente criticada por promover prácticas de distanciamiento social durante la pandemia. La ONU Mujeres, por su lucha por equidad de género. El Fondo de Poblaciones de la ONU, por promover los derechos sexuales reproductivos y su asociación con aborto. Sin embargo, también debemos preguntarnos si la ONU y otras agencias multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI, si son adecuados para su propósito. Es hora de preguntarse si el sistema de gobernanza global beneficia a la mayoría de las personas o solo a las personas con riqueza y poder, y comprometerse a cambiar esas estructuras para mejor. No es decir, combatirla, pero involucrarse para hacerlas mejor. En conclusión, yo quisiera decir que para cambiar algunos aspectos de la humanidad, generalmente necesitamos un plan y un sentido de esperanza de que podamos hacer este cambio. Al discutir temas y estrategias para responder a los desafíos que estamos viviendo en nuestra región, me gustaría proponer que, al hacer sugerencias en los próximos días de cómo abordar todos estos temas, que tomemos en cuenta principios de solidaridad, inclusión, igualdad, derechos humanos y justicia. Y que se asegure de que esas estrategias, sean holísticas y arraigadas en la diversidad, así como son nuestros pueblos en América Latina, diversos.
La lectura de la realidad a nivel local, nacional y global tiene sus propios matices e interpretaciones. Sabemos de eso. Necesitamos descubrir y comprender mejor la situación en nuestros contextos específicos y a desarrollar estrategias como consecuencias. Yo sé que imaginar proyecciones basadas en derechos no es una tarea fácil, pero creo que es importante enfatizar la necesidad de ampliar alianzas con distintas organizaciones basadas en la fe y también otras comunidades religiosas. Asimismo, fortalecer diálogos efectivos con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, incluso el sector privado y organizaciones gubernamentales y multilaterales. Es importante, entonces, acompañar las comunidades en sus procesos de acceso a la justicia en el nivel territorial, apoyando sus demandas y reclamos, pero también desafiar la impunidad y la reducción del espacio para la sociedad civil. Son tareas complicadas, difíciles, pero que nosotros tenemos que encontrar soluciones prácticas, porque esto es algo que tenemos que hacer como sociedad civil, como organizaciones basadas en la fe, como personas que creen que un mundo diferente a lo que tenemos hoy es posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy obrigada, Rudilmar, por la ponencia. Y entonces pasamos a profesora Magali Cunha. Sim, vamos nós. Muito contenta de estarmos juntos para esta reflexão neste seminário. Hablo de Rio de Janeiro, em portunhol. E me gostaria de começar agradecendo ao FESUR de Acte Aliança por confiar em mim para levar a cabo esta investigação e por a oportunidade de aprender e crescer personalmente com este trabalho. Gracias al grupo de referencia con Andrés Alba, Herman Vargas, Horacio Mesones y Rafael Oliveira por las conversaciones, organización de entrevistas y grupos, orientaciones y sugerencias. Também les agradezco a todos que aqui estão por dedicar sua atenção a esta apresentação sintética da investigação, imaginando que pudieran ler o texto que apresenta os resultados com mais detalhe. Por lo tanto, ressaltarei nossa reflexão conjunta neste seminário. Estarei aberta a todos os comentários para volver ao texto e insertar as contribuições que resultem deste seminário. Estou muito contenta de ver aqui pessoas que participaram das entrevistas e dos grupos focales. Denis Smith, Pilar Cancelo, dos grupos Pilar, Laura Chacon, Oscar Amati León, Renata Egeiros, Denise Chaves. Perdão se... e Alexandre Quintino. Perdão se não vi nenhum nome entre os presentes, se me olvidei de alguém. Um especial agradecimento a estas hermanas e hermanos. Então, vamos adelante. A América do Sul ha vivido nas últimas décadas transformações sociopolíticas, econômicas, culturais e ambientais. Ouvimos de Rudilmar em sua palavra, que han generado preocupação e provocado reflexões e han evocado planeamento de ações de enfrentamento por parte de organizações que atuam em la defensa de los derechos humanos e ambientais. Los cambios que se han dado em diferentes contextos em los países têm que ver com as reações frente a avanços e conquistas en el campo de los derechos de trabajadores, de mujeres, de minorias sociales, seguidos de retrocessos e obstáculos políticos de diversos tipos, considerados como reflejos de diferentes expressões de fundamentalismo. Estas preocupações foram señaladas na Conferência de Guatemala, já mencionada aqui, e generaram esta investigação. É um hecho, em las últimas décadas, grupos religiosos e não religiosos surgieron en el espaço público em diferentes contextos del mundo com ações que podem ser classificadas como fundamentalistas, caracterizadas como reaccionárias e reativas frente ao câmbio social. En este sentido,
se observa que o fundamentalismo se vuelve um fenômeno social que sobrepassa a dimensão religiosa, adquiere um perfil mais diversificado e assume um caráter político, econômico, ambiental e cultural. O caso mais emblemático no período contemporâneo na América do Sul é Brasil, por causa da eleição do militar da extrema-direita, Jair Bolsonaro, à presidência da República, resultante de um intenso processo reacionário frente a avanços no campo dos direitos sociais, sexuais e reprodutivos. Sin embargo, se observa em Colômbia, em Peru, em Argentina, países objetivo nesta iniciativa de investigação, junto com o Brasil, que há processos que denotam situações similares em períodos bastante cercanos entre si, mostrando uma espécie de patrão fundamentalista de intervenção em las democracias e em las acciones por direitos humanos en el continente. En este año, com a pandemia del COVID-19, esta situação se agravou, como Rudelmar ha hablado, dejando toda esta coyuntura en evidencia. Los casos de cada país descritos en el relato de investigación ofrecem um panorama destes processos, identificando alguns elementos em comum que se destacam na observação preliminar destes casos. Primeiro, uma intensa expressão reacionária frente a avanços sociais resultantes de processos de defesa de direitos humanos e de la búsqueda de igualdade social, de classe, em la distribuição de renta, de raça e etnia e gênero. El género, segundo punto, como elemento sobresaliente en la reacción. En Argentina, la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia, la cuestión de la ideología de género en el acuerdo de paz, en el caso de las cartillas en perspectiva de género. En Brasil, la oposición a la noción de género como término transversal en los planos de educación pública y debilitamiento de las políticas públicas para mujeres y LGBT en Perú. En Perú, el tema del género en los currículos y la educación sexual en las escuelas. Entonces, pautas pro vida y antigénero para salvar la familia tradicional atravesaron toda la reacción. Terceiro ponto em comum, uma nítida matriz religiosa que está presente na reação, apoiada por sectores conservadores não religiosos. Lo religioso utilizado para legitimar o projeto político e econômico capitalista, base religiosa católica e evangélica, e uma espécie de unidade corporativa ou oportunista. Não me gusta chamar ecumenismo isto, pero uma unidade corporativa ou oportunista, cuja retórica usa o pânico moral basado en el miedo e el uso compulsório de desinformação, especialmente fake news, lenguaje que genera identificação popular com as pautas reaccionárias. Quarto ponto em comum em los países, pautas pro família e antigênero, desarrolladas por meio de duas fontes, educação e direito, ou o poder judicial, duas vias políticas para ocupar a sociedade. Quinto ponto em comum, o modelo neoliberal como fundamento da política econômica, anclado em la noção del Estado mínimo para facilitar qualquer iniciativa que lhe dê protagonismo ao mercado com respeito a lo que deveriam ser as políticas públicas. Sexto ponto, crises del modelo neoliberal em processo e há alguns anos potencializada com a pandemia do coronavírus deste ano. Desde estas bases, destaco entonces agora hallazgos importantes na investigação de FESUR que identificam as tendências destes fundamentalismos en el continente e os desafios a la acción frente a este fenômeno. Então, primeiro hallazgo. Os fundamentalismos são um fenômeno religioso político em América Latina. Temos aqui um fenômeno religioso político, algo que Jürgen Habermas já observava ao início dos anos 2000
en los Estados Unidos e denomina revitalização política de la religião, que também chamou de pós-secularização. Observa-se uma constante presença da religião na esfera pública, apesar do processo de modernização social e cultural que experimentaram. Este fenômeno é resultado de um discurso sobre o sagrado, que conserva o aspecto motivacional em seus contenidos religiosos e contribui assim à manutenção da integração social que se alcança não somente através da dimensão normativa do Estado constitucional democrático de direito liberal. En este sentido, debido ao lugar da religião na América Latina e ao tipo de religião que prevalece na esfera pública, a América Latina pode ser considerada um terreno fértil para o surgimento de fundamentalismos. Explico mais isto. Apesar da presença católica na política ser uma constante histórica na América Latina, llama a atenção a entrada do protestantismo pentecostal e neopentecostal, popularmente denominados evangélicos, em la política institucional eleitoral em vários países, mais intensamente a partir dos anos 80 e mais recentemente em la política não institucional, ativismo por pautas na área pública, especialmente lo que respecta a grupos pentecostales. Las teologías de la prosperidad, de la guerra espiritual y del dominio son formas teológicas que alimentan este contexto. En este contexto, la hegemonía católica en el continente también sufrió transformaciones. Apesar de continuar sendo hegemônica em termos numéricos, enquanto a la distribuição geográfica, a Igreja Católica Romana vive uma caída em número de fieles e uma perda de espaço de influência sociopolítica. Al mesmo tempo, desde o final dos anos 80 hasta os 2000, se viveu um período de imposição de um conservadorismo por parte do Papa Juan Pablo II e de seu sucessor, Benedicto XVI. As forças de oposição ao pontificado agora pontificado conciliador do Papa Francisco se devem em boa medida a este legado conservador de pontificados passados. É importante aún retroceder em la história e recuperar dois eventos que marcam profundamente a realidade sociopolítica e cultural de los países. O colonialismo de Espanha e Portugal por el siglo XVI e as ditaduras militares. A democracia não é regra em América do Sul, mostrando-se como intervalos em meio ao predomínio de governos autoritários. Esto é resultado da estrutura de sociedade estabelecida no continente, fundada em três forças impostas por el colonialismo: o patriarcalismo, o latifúndio e a esclavização, forças concretizadas em la figura del homem branco, el terrateniente e el racismo. Esta estrutura colonial autoritária também é importante para que se compreendam os poderes paralelos e a violência armada que marcam a vida do continente. Há a conjuntura em la que o Estado não garantiza direitos, especialmente para as populações empobrecidas em las cidades e no campo e a las populações tradicionais de indígenas e afrodescendientes. Facilita as práticas do populismo, o clientelismo e a corrupção a lo largo de todo o continente. En este contexto, ocorre a combinação do neoliberalismo e a repolitização do campo religioso identificada em los casos estudiados. En esto lo que está en la base de los fundamentalismos religioso-políticos en la región. Pero fue necesaria estabelecer nuestra propia definición de fundamentalismos. El término fundamentalismo no es nuevo y ha venido siendo resignificado de acuerdo a los contextos históricos distintos. Nace entre cristianos protestantes de los Estados Unidos, pero se populariza durante la Revolución Islámica iraní hacia finales de los anos 70. E com mais força depois dos ataques de 2001, quando se hizo o equivalente a radicalismo ou extremismo.
Foi assim que se estabeleceu uma imagem negativa do Islã, associando-lo quase automaticamente com o fundamentalismo. Com a ascensão de grupos pentecostales conservadores e sua presença na política a partir dos anos 80 em América Latina, o término fundamentalismo se retoma com força em grupos progressistas religiosos e acadêmicos que estudam a religião, assim como também por parte da esquerda política e analistas de meios informativos. Se recorre ao término para classificar posições autoritárias, de intolerância, de intransigência, o fanatismo, e rechaçar o diálogo, de negar a pluralidade, de reconstruir uma ordem moral e de idealizar o passado, expressadas por alguns líderes do segmento pentecostal e em el espaço público. En este punto, es importante tener una definición a la noción. De esta forma, la investigación busca distanciarse de los usos comunes de los medios y del sentido común con su connotación acusatoria y oposicionista. Afirma en el lugar de esto una perspectiva plural del concepto fundamentalismo, construída a partir de las transformaciones que la noción experimentó en varios contextos sociohistóricos en los que tuvo uso, incluso su asimilación en círculos católicos romanos. Como síntesis teórica, la investigación asume el término fundamentalismo en plural para compreender las expresiones político-religiosas que se manifestan en contravía de la democracia y de los derechos humanos. Por lo tanto, los fundamentalismos en plural son aquí comprendidos como una visión de mundo, una interpretación de la realidad de matriz religiosa, combinada con acciones políticas resultantes de ella que debilitan los procesos democráticos y los derechos sexuales reproductivos y de las comunidades tradicionales, políticas de valorización de la pluralidad en medio de un condicionamiento mutuo de la matriz religiosa con las políticas. No son homogéneos, son diversificados, formados por diferentes grupos que tienen en común enemigos que combatir con acciones distintas en el espacio público. Es por esto que el carácter estructural de los fundamentalismos es el oposicionismo. En todo y cualquier contexto, el fundamentalismo comienza a adquirir forma cuando los miembros de movimientos ya conservadores y tradicionales se sienten amenazados. Segundo rasgo, las tendencias fundamentalistas en la región. En América Latina, los fundamentalismos tienen resonancia en los estratos populares, por medio de pentecostalismos, muy especialmente. Propagan temas valiosos para los sectores populares como la protección de la familia y el espíritu emprendedor para no depender de jefes, por ejemplo. Por otro lado, el pentecostalismo no alcanza solamente a los pobres sin formación, como se piensa. Há um pentecostalismo e um neopentecostalismo de classe média, cujo discurso apela para todo aquilo que é fundamental para a pessoa, necessidades e desejos, búsqueda de felicidade, por exemplo. En los discursos fundamentalistas, ciertos fundamentos son escogidos para la persuasión del público, de modo que se establezcan fronteras y se pueda así luchar contra enemigos, lo que siempre resulta como un movimiento polarizador y separatista que niega el diálogo y establece un pensamiento único que orientaciones. La lectura bíblica no es literal, pero es una lectura realizada en función de un dogmatismo preexistente. En este discurso se identifica un rechazo a ciertas teorías científicas y adopción de otras, cierta perspectiva moral que tiene en cuenta una única moral sociobíblica que implica cierto modelo de familia tradicional, heterosexual, que concibe a mujer bajo submisión al hombre y condena la homoafectividad. A todo esto se agregan las conductas morales evangélicas, no fumar, no beber, rechazar fiestas, bares, rumbas.
Más allá de las manifestaciones de estas expresiones fundamentalistas en los poderes ejecutivo y legislativo, un elemento nuevo es el alcance del poder judicial. Hablaremos más de esto adelante. Voy a enumerar los elementos contextualizados, las tendencias. Primera, 1. La reacción sobre los derechos sexuales y reproductivos. Oposición a las políticas relacionadas con los derechos de género, particularmente aquellas relacionadas al aborto y la diversidad sexual. La negación de derechos a las mujeres y la población LGBTQI+, es algo antiguo como fenómeno, pero la novedad está en la necesidad de acción frente a acciones de gran alcance y las estrategias con la guerra discursiva y el surgimiento de los grupos denominados pro-vida. Se disemina como estrategia el término ideología de género para generar lo abyecto, producir rechazo, pánico moral. Alrededor de él, por vías políticas, se percibe la matriz religiosa actuando en el tema de la educación sexual que causaría perversión de los niños. Vamos a salvar nuestros niños. Hay casos en la región en los que los gobiernos respondieron a las demandas de esos movimientos. También los líderes políticos que comparten sus ideas están ocupando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, implementando acciones para las expectativas de estos proyectos reaccionarios que sean atendidas. Segunda tendência, el discurso pro familia como un proyecto económico-político. El tema de la defensa de la familia tradicional heterosexual se revela como una punta del iceberg de todo el proyecto económico-político más amplio. Mantener las cosas como están, el status quo, el orden patriarcal. La cuestión de género es clave para los fundamentalismos porque está conectada con diferentes áreas estructurantes de la vida y del saber, sexualidad, salud, economía, cultura. De acuerdo con esta lógica, la familia actúa como rede de protección, repositorio de disciplina y estructura de autoridad. La familia es considerada una fuerte barrera protectora contra lo que llaman excesos de la democracia y de reivindicaciones de minorías sociales. De esta forma, queda claro que uno de los focos de estos fundamentalismos es la destrucción de cualquier cosa que haga alusión a la justicia social. Esto resulta de una moralidad como resentida, reveladora de frustraciones y del intento por retomar lo que un día estuvo en vigencia, pautado por la clave de la religiosidad. Es un resentimiento blanco y masculino de individuos y grupos que se sienten debilitados por elementos producidos por la democracia, por la cesión de la visibilidad de mujeres y de LGBTQ+, y las acciones por los derechos de género, por ser confrontados cuando exponen posiciones machistas, homofóbicas o racistas. Es por esto que los discursos pro familia y antigénero observados en los casos que motivaron esta investigación actúan por medio de dos frentes, la educación y el derecho, el poder judicial. La presencia del mercado en la reestructuración de la vida social y ya no en la religión o el Estado, generó un fenómeno no condicionado por la religión, pero fundamentalmente religioso. La conocida teología de la prosperidad y sus derivativos son la traducción teológica de esta religión. Por cuenta de lo fracaso de las políticas neoliberales, las crisis económicas por el mundo emerge al apelo a la defensa de la familia para hacer que el discurso neoliberal y sus prácticas sean más dirigibles. En la defensa de la familia está envuelta la idea de producción privada, el cuidado con los miembros, quien provee la supervivencia, lo que connota la irrelevancia de las políticas públicas de la educación, la salud y los derechos laborales. Tercer
tendencia, pánico moral y permanente choque con enemigos. La construcción de estas bases y la adhesión a ellas son conquistadas por medio de pánico moral, de la retórica del miedo para generar inseguridad y promover afectación. En el contexto de los 4 países observados en esta investigación, se desarrolló un pánico moral alrededor de la defensa de la familia y de los hijos de las familias, como núcleos de la sociedad que estarían en riesgo gracias a la agenda de igualdad de derechos sexuales. También se da la diseminación de discursos de odio en contra de movimientos sociales y contra activistas directamente. Cuarta tendencia, amenaza a comunidades tradicionales. Los fundamentalismos también actúan de forma amenazadora a la cultura de los pueblos tradicionales indígenas y de matriz africana, clasificándola como brujería y demoníaca. Los derechos culturales son más afectados por acciones de homogeneización y occidentalización de usos y costumbres, lo que asume la forma de un nuevo colonialismo cultural. Una vez más, busca borrar las diferencias. Estas acciones se dan históricamente por medio de prácticas misioneras, cristianas, católicas y evangélicas. Las políticas neoliberales imponen normas de reconstrucción del Estado que golpean comunidades tradicionales con la extinción de políticas de preservación de territorios y cultivo de las culturas ancestrales, la imposición de la desterritorialización con objetivos de explotación de tierras históricamente ocupadas por el agronegocio o por mineras, determinación del integracionismo, ideología que concibe a estas poblaciones como infrahumanas, a menos que se adhieran a este modelo de sociedad. Y el problema es que los parlamentos en los 4 países investigados, cada vez más conservadores en términos de representación, no tienen personas de las comunidades tradicionales representadas. Están formados por uma maioria de políticos ligados ao agronegócio e a empresas que têm interesses econômicos nestes territórios de pueblos tradicionais. Quinta tendência. As ações de los grupos fundamentalistas são coordenadas. Según las formas de actuar de los grupos fundamentalistas, se identifica la formación de alianzas, movimientos en el continente con campañas y acciones semejantes y coordinadas que implican la ocupación de las redes sociales y de las calles. El movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, por ejemplo. En outro frente estão os atores e redes antigênero que operam de forma articulada em âmbito regional, especialmente nos espaços da Organização de Estados Americanos e no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isto é classificado como uma secularização estratégica, adopção de uma retórica secular, a fim de diminuir o grado de dogmatismo. Lo cual hizo posible que fuerzas antigênero vinculadas a iglesias cristianas amplificaram sus voces y camuflaron sus motivaciones religiosas de acción. El discurso asumido por los actores y redes en las plataformas internacionales que asumen la forma de ONGs y fundamentan la ciencia, se fundamentan en los derechos humanos también, les permitió ocupar el espacio amplio, otrora destinado exclusivamente a atores seculares y estados. Estos grupos han le dado protagonismo a mujeres y jóvenes. Sexta tendencia, la apropiación de los temas del Estado laico y de la libertad religiosa. Es común entre grupos de activistas, políticos y estudiosos críticos del avance de expresiones fundamentalistas en América del Sur, colocar la laicidad del Estado bajo amenaza con estas acciones en curso. Con las características de los fundamentalismos que se expresan en la región en las últimas décadas, se observa que, a pesar de ser vistos por críticos como una amenaza para el Estado laico, estos grupos no niegan el Estado laico, al contrario. Han resignificado a noção da laicidade do Estado e a agenda de direitos individuais e humanos e avançam em suas ações fundamentadas em el Estado laico e em la libertad religiosa que lo caracteriza. O argumento é que o Estado laico não é Estado ateu e que cristianos são cidadãos que têm direito de actuar política e socialmente conforme a sua natureza que é cristiana.
Isto se relaciona com a secularização estratégica. E os discursos e argumentos que apresentam estão embasados em uma interpretação restritiva de instrumentos internacionais de direitos humanos, aunque los tengan em conta. Muitos recorrem ao direito natural para promover um novo enfoque de direitos humanos. Sétima e última tendência. Há novos movimentos fundamentalistas de Estados Unidos actuando em América do Sul. O avanço das democracias pós-ditaduras, com governos considerados de esquerda, que implementam políticas referentes aos direitos humanos e sexuais, estimularam ações fundamentalistas contemporâneas, assumindo assim a forma de antimovimentos. Com a ola conservadora destes anos, observada em los países investigados, neste momento, novas articulações fundamentalistas se hacen evidentes, aparecendo como soldados de uma guerra cultural ou de uma guerra contra o marxismo cultural, términos que passam a ser ampliamente utilizados por líderes religiosos e políticos conservadores no debate de pautas como educação e direitos sexuais. Teremos lá de teologia del dominio, de los reconstrucionistas, com Mis Hijos No Te Metas, por exemplo, Escuelas Sin Partido, el Capitol Ministries, el Ministério del Capitólio, com apoio del governo Trump, com o discipulado de estudos bíblicos para líderes políticos. O fundamentalismo reformista se encontra em la produção artística, la literatura, la intelectualidade, com um discurso religioso. Fuerte objetivo é a formação de jovens com o Instituto Labri, em Brasil, o movimento cultural gospel com a música, e mais recentemente proveniente dos Estados Unidos, o Descend, com o objetivo de alcançar alunos de universidades e colégios para formar missioneiros e salvar as famílias e nações. Los pueblos indígenas sempre foram objetivo de centenares agências de missão, como a New Tribes Mission, Missão de las Nuevas Tribos, considerada como um dos grupos fundamentalistas mais extremos, acusada de crimes étnicos. Está agora com um novo nome, a nova organização Etnos 360 Grados, como uma reconstrução de imagem. E também a ROCUN, Jóvenes com uma Missão, que está atuando com mais força em América do Sul e com braços no governo do Brasil. Então, chegamos ao terceiro rasgo, as possibilidades e estratégias de resposta. As análises das entrevistas com especialistas e grupos focales e as entrevistas grupales com ativistas de direitos humanos oferecem reflexões, descrevem experiências e possíveis estratégias de resposta a esta realidade dos fundamentalismos político-religiosos aqui exposta. Então, temos 10 pontos que representam uma síntese do conteúdo investigado. Primeiro, a necessidade de uma autocrítica é necessária. Os grupos progressistas ecumênicos ou com algum perfil similar subestimaram a emergência de los novos fundamentalismos, generalizaram suas propostas e seu perfil. O discurso sobre o fundamentalismo proviene de subjetividades que não se dizem fundamentalistas. E desta forma se define o fundamentalismo de forma pejorativa, como uma acusação a evangélicos ou a católicos, assim como se hace a Islã em Europa e nos Estados Unidos. Por lo tanto, autocrítica é necessária. Segundo, compreender adequadamente o papel da religião e sua relação com a sociedade. Há que identificar com atenção qual ha sido o lugar que ha ocupado a religião na cotidianidade, na cultura, não só na política. Se deve admitir que a religião não cumpre um solo papel, sino que seus papéis são plurais. É necessário estar atento à ambiguidade destes papéis e assumir que as religiões, não só o cristianismo, têm uma função de sustentação da vida em la região. Terceiro, retomar a formação para o pensamento crítico,
pluralizar as bases do trabalho comunitário, retomar a formação da consciência crítica. Isto exige recuperação de los programas de educação popular com espaços de formação e de comunicação alternativa. Aprender a escuchar e promover cambios implica também trabalhar com a memória e a história de los grupos religiosos e de los movimentos sociais e seus efeitos sobre o presente. Dar visibilidade também a la economia reflexionada a partir da visão feminista nesta formação, la economia solidária, e colocar as escrituras sagradas ao centro dos projetos de formação. Quarta possibilidade, desnudar o campo conservador e os fundamentalismos. Ter claro lo que são fundamentalismos e lo que hacen. Buscar como funciona sua máquina, sua história, seus grupos desarrollados, suas alianças, financiamentos. Identificar com quem se pode dialogar para construir um campo alternativo e com quem não há diálogo. Para isso é importante criar um banco de dados com essas informações, incluindo articulações com universidades que fazem estudos sobre isto, institutos especializados em investigação, com quais é imprescindível o trabalho em parceria em torno dessa temática. Não se pode deixar de identificar quais são continuidades históricas dos fundamentalismos e quais são os elementos novos. Essa é uma tarefa a ser realizada por as organizações de Acta e Aliança e deve ser compartilhada entre elas, possibilitando assim interações regionais, incluso com políticas públicas e legislação, articular com advogados juristas que trabalham por la democrática. Isto é imprescindível. Quinta resposta, compreender mais profundamente a complexidade das demandas sociais. Compreender quais são as condições que vuelvem possíveis aos fundamentalismos. E, por outro lado, entender o que abre espaço para os movimentos insurgentes e movimentos populares pacíficos. É necessário trabalhar e visibilizar esta potência com trabalhos e ações conjuntas. Sexto, considerar as emoções e os novos linguajes em la organização da vida social. Muitas políticas restritivas de los direitos estão imponiendo-se através do medo. Então, há que dar atenção a isto e trabalhar com um linguagem sensível às necessidades das pessoas, valorando o potencial individual, não enfatizando solamente o coletivo. A linguagem progressista é predominantemente muito urbana e muito intelectual. Aprender estratégias discursivas é importante para o desenvolvimento de novas linguagens. Sétimo ponto, revisar o discurso da defesa do Estado laico como oposição aos fundamentalismos. Como vimos, defender o Estado laico já não é suficiente, já não é uma agenda exclusiva de grupos progressistas. É necessário dar importância à organização de ciclos de diálogo que involucrem movimentos por direitos, organizações ecumênicas, grupos de investigação e universidades ligadas ao tema do Estado laico, para estabelecer conteúdos explicativos em forma de publicações objetivas em meios digitais em torno de formação para diferentes tipos de público. Atenção à juventude é o oitavo ponto, e Rudelmar ha hablado sobre isso também. Dar mais importância a los jóvenes, devido a que este é grupo com uma visão mais aberta sobre a sociedade. Eles são objetivos de los fundamentalismos hoje, então há que trabalhar com eles. Ponto 9, aprender com comunidades indígenas e afrodescendentes. Fortalecer e visibilizar as organizações autônomas de los pueblos indígenas, los actos em pro del derecho a autodeterminar-se, el autogobierno e as novas economias, lo que significa um tempo largo para formar outras generações. Lo mismo hay que hacer com as comunidades afrodescendentes, trabalhar el empoderamento de las poblaciones étnicas, el cultivo de sus tradiciones e su relación com os territórios. Estes elementos devem ser visibilizados, podem integrar programas de formação crítica, que falamos sobre eles. 10º ponto, usar adequadamente os meios digitais. A utilização de ferramentas digitais deve ser uma estratégia.
como lo es para los grupos fundamentalistas. Para esto es necesario superar los prejuicios con respecto a los medios digitales. La pandemia está forzando a eso y utilizarlo, lo que significa desarrollar un lenguaje accesible, popular, que mezcle la oralidad con imágenes, que atraiga la atención de los jóvenes y que responda a las expectativas de contenido que tienen los diferentes grupos objetivos. Es necesario establecer procesos de capacitación para la ocupación de las redes sociales digitales por los diferentes niveles de liderazgo. Son muchas cosas. A modo de conclusión, tenemos que demarcar que el coronavirus es un potencializador de la crisis de la democracia y de los derechos humanos. Rudelmar ha hablado sobre esto y concluyo con esto. Esta investigación fue realizada de febrero a junio y fue desarrollada en el contexto de la pandemia en América del Sur. Las metodologías propuestas tuvieron que ser alteradas, las entrevistas y los grupos focales realizadas de forma virtual estuvieron y todos permeados por los sentimientos que los participantes desarrollaron en relación a esta crisis humanitaria, en la cual la debilidad de la democracia y los derechos humanos quedó evidenciada. Así se da en la América del Sur todo eso que Rudelmar ha hablado. Vulnerabilidad de Estado, mega explotación de trabajo, todas esas cosas. Todos esos aspectos fueron reafirmados por los participantes de la investigación. Las lecturas que resulten de esta investigación deberán tener en cuenta esto para pensar el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Rudelmar e Magali, por esta participación. Yo invito a todas las personas que nos acompañan en esta presentación pública que sigan, ¿no?, acompañándonos las noticias del seminario que va hasta este viernes. Bueno, muchas gracias. Que tengan todos y todas un buen día.